Ya, muchachos, nuevamente, con respecto a ese tema, vamos a ver el tema de server, la aplicación práctica, de lo que ya estuvimos comentando incluso como parte teórica. Ya, por lo tanto, vamos a aprovechar de desarrollar de manera más práctica, ¿está bien? Bien, entonces, a ver, el tema, nuevamente, semana 4, lo que ya conocemos es el tema de server. Bien, entonces lo que voy a hacer es crear un proyecto. Sabemos que es un proyecto de tipo Java Web. Semana 4, elegimos un servidor de aplicaciones, ¿no? Y obviamente por ahora no se marca ningún framework. Ya, muy bien. Ya, ahora terminando con esto, a ver, ojo aquí, tenemos el proyecto. Ya, miren, comento acá, así un paréntesis, un par de minutos de lo que es un server. Un server, para empezar, es una clase. Quiere decir que es un archivo Java. Es un archivo Java que dentro de él yo puedo incorporar código HTML. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de un archivo Java, que es un server, es una clase que tiene la posibilidad de ejecutarse a nivel de una aplicación web. ¿Por qué motivo? Porque es un archivo Java y dentro de él hay código HTML. Y al haber código HTML quiere decir que tiene la posibilidad de ejecutarse a nivel de una aplicación web. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces a eso está orientado un server. Es un archivo Java, es una clase, el código fuente es un punto Java que tiene la posibilidad de ejecutarse a nivel de una aplicación web. ¿Ya? Eso es uno. Ya, el archivo que se ejecuta no es el archivo Java, sino el archivo compilado, es decir, el punto class. Ya, el archivo en formato class, el archivo compilado. En la práctica un servlet es una aplicación que se va a encargar de procesar los requerimientos del cliente. Es decir, tú vas a tener una lista donde los datos de esa lista son enviados y capturados por un servlet. La lista es representada por un JSP. Todo lo que yo ingrese en JSP va a ser capturada por un servlet. Ese servlet captura los datos de la lista, procesa, hace algún cálculo y tiene la posibilidad de devolver resultados mediante el mismo servlet, es decir, imprimir. O en todo caso, redirigir los resultados a través de otro JSP. Para eso generalmente se aplica el tema de servlet. Se dice que es la capa controladora, es la capa que se encarga de capturar los datos del cliente, es decir, de un JSP, procesa y devuelve resultados, ya sea directamente bajo el server o si no bajo un JSP. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que tranquilamente un server se puede usar como, como un controlador que habitualmente está procesando los requerimientos del cliente. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá voy a plantear tres ejemplos. Uno, que a través de un servlet podrías hacer lo mismo que un JCP. Pero conforme vamos programando, vamos explicando la ventaja. ¿De acuerdo? Miren acá. Vamos a crear el proyecto, tenemos el proyecto. Voy a crear acá, aconsejable crear un paquete. Ya, supongamos, lo llamo, supongamos un paquete llamada procesos. Recomendable el paquete en minúscula. Dentro del paquete voy a elaborar precisamente, acá hay una opción server. ¿Está bien? Server. Si no aparece acá como parte de las 12, 13 opciones más usadas, o las últimas que han sido usadas, otros, web, y acá tienen server. ¿Ya? Ok, siguiente. Voy a poner acá ejemplo 1. Siguiente.
La semana pasada comentamos que para que todo server se ejecute independientemente a otros archivos, hay que activar este casillero. Activando este casillero, de que este server se ejecute independientemente a otros. ¿Eso qué quiere decir? Para que un server en algún momento dado sea capaz de ejecutarse, ese server no basta con que exista el archivo. Es decir, que no basta con que exista la clase, sino también tiene que estar registrada en este archivo. ¿Está bien? Entonces, ese es el asunto. Este archivo web.xml te da la puerta de acceso para que tu aplicación se ejecute. Es decir, por ejemplo, tú quieres entrar a una aplicación, no basta con que te registres, también hay que loguearte, algo así. Entonces, ¿dónde se van registrando los servers? En este archivo. Si tú no lo activas, este server para que se ejecute dependerá necesariamente de otros. Directamente no podrá ejecutarse. ¿Ya? Y si no lo activara, hay opción de corregir si se puede corregir. ¿Ya? Pero al menos estamos explicando para qué sirve. Finish. Activamos el casillero. Mire acá, por favor. Fíjense. Este server empieza acá con la línea package, el nombre del paquete, las librerías necesarias para el funcionamiento de todo server. Tenemos una clase llamada ejemplo 1 que se encarga de heredar la clase HTTP server, comentarios, hay un método process request. Mira, yo puedo ver que hay código HTML, ¿no? Ahora vamos a depurarla. Acá hay comentarios, otro método y un método doGet, hay un método doGet, comentarios, hay un método doPost, comentarios, y este método getSelectInfo es un método informativo, que en realidad solamente sirve para conocer el funcionamiento del server, nada más, pero no tiene otra utilidad, por lo tanto no va. Ya, estoy quedándome con el código más importante, si es posible ese código también lo voy a borrar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ojo, yo lo estoy borrando para ver un código mucho más sencillo y obviamente entendible. Ya, mire acá, acá nosotros tenemos un método processRequest con dos parámetros. Uno que se encarga de leer un dato y otro que se encarga de redireccionar la salida. El primero para la captura de datos y el segundo para la salida. Ahora, esos mismos parámetros lo encuentro en el método doGet y en el método doPost. El primer parámetro para la captura de datos, para la lectura de datos, y el segundo parámetro para la salida. Por ejemplo, con el primer parámetro yo puedo capturar los datos de un JSP. Y con el segundo parámetro puedo redireccionar la salida. Puedo imprimir. Ya. Fíjate acá, este es un parámetro. En lugar de request puede ser A. Y en lugar de response puede ser B. Puede ser X. Puede ser Y. Simplemente son parámetros, son variables. Ya. Ahora mira. Miren que acá, comento aquí, este método processReco simplemente es un repositorio de código. Solamente te almacena código. Necesariamente para que ese método se ejecute, hay que llamarla desde el doGet o desde el doPost o desde ambos. Y eso dependerá de qué? Dependerá del método de transferencia. Si hace transferencia con método get, a este método processRequest lo llamas desde el doGet. Si haces transferencia con método POST, a este método processRequest lo llamas desde el método doPost. ¿De acuerdo? Estamos bajo ese esquema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bajo ese esquema. Ya.
Como buena práctica es lo recomendable así. Programas en el process request y llamas desde doGet, o doPost. Ya, o, depende. Ahora, sin embargo, toda la programación la puedo hacer directamente en el doGet o directamente en el doPost. Y eso quiere decir que tranquilamente el método process request puede ser eliminado. ¿Ya? Pero como buena práctica es ideal mantener el método process request y hacer la programación ahí. De tal manera que, mira, por estructura este método process request lo llamamos desde el doGet y lo llamamos desde el doPost. ¿De acuerdo? Estamos bajo ese esquema, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá esta línea, la única línea que he mantenido es la siguiente. Dice response, el parámetro de salida. Set content type. Estoy indicando que el tipo de contenido que va a devolver este server va a estar en formato texto y en formato HTML. Es decir, que se procesa y va a devolver resultados en formato HTML. Es decir, lo mismo que un JSP. Porque un JSP hace eso, ¿no? La diferencia es que un JSP es interpretado. En cambio, un server ya es un compilado. Pero devuelve resultados en formato texto, en formato HTML. Puede devolver en otros formatos. En formato de imagen, en formato de video, para que el código HTML no se vea. Pero sin embargo, eso te consume algunos recursos más. ¿Ya? Bien. En algún momento dado se puede ir manejando esos formatos. Ya. Ahora, por ejemplo, yo quiero imprimir simplemente un texto. Entonces, para ello, ¿qué hago? Uso el parámetro response, punto, y voy a usar un método que se encargue de capturar las propiedades de escritura. ¿Por qué? Porque quiero imprimir, quiero escribir algo con un server. GetWriter. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy capturando las propiedades de escritura de response, del parámetro de salida. Pero todo eso lo tengo que guardar en una variable que se encargue de imprimir. Una variable de tipo PrewWriter, así. Y acá le digo, por ejemplo, salida. Salida, o el nombre que tú quieras, ya, sal, para abreviar. A ver, un comentario o una pregunta. A través de un JSP, ¿cómo imprimo hola? A través de un JSP, ¿cómo se imprime hola? A ver, Monilla. ¿Cómo imprimo hola a través de un JSP? Si puedes comunicarte por el audio, excelente. Si no, por el chat. Bonilla. Lo perdimos a Bonilla, no está. Parece que se fue a descansar un rato y solamente por un tema de presencia está ahí, ¿no? Entró, pero se puede hacer otras cosas. Bonilla, 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 no está Bonilla. A ver, López, López. ¿Cómo imprimo? Victoria, lo que tú acabas de poner es HTML. Quiero a través de un JSP que imprima hola. López, ¿está López? Santos, oye, Santos, ¿qué pasa, Santos? Te quedaste en el primer ciclo, Santos. Uy, ya preocupaste ya, Santos, ¿ah? Yo que te tenía ríe y que el Santos es un tigre ahí que la está destrozando Python, C++, PHP, ¿no? ¿Qué más? Android, Ruby, etcétera. Pero ¿qué es eso? Existe .println. A modo consola es eso, Santos. Dice López, mediante las llaves. ¿Cómo será con las llaves? No entiendo. Ahí está, mira. Arica, va por ahí. Ray, no.
Es Arica, las consecuencias, Arica. Ya, Herbia está con Assembler, ya, es un troleo, ¿no? Algún día llegaremos a ser como Herbia, ¿no? Troleo, bien Herbia. Está con Assembler, ya. Ahí está Vizcarra, mira, Vizcarra, a pesar que llega un poco tarde, pero mira, ya está. Ya, muy bien. Va por ahí Vizcarra, así es. Otra forma de imprimir Vizcarra con JCP. Van dos intentos ya, Santos. Santos, van dos intentos. Vizcarra, otra forma de imprimir. A ver, que si no va a quedar bien, los va a reivindicar a todos ustedes. Es, a ver, Vincent. A Vincent va a sacar la cara por ustedes, ¿no? A ver, Vincent. Otra forma, como acaba de poner Vizcarra, es una forma de imprimir a través de JSP. Otra forma, Vincent, para imprimir hola a través de JSP. Vincent. Vincent. Otra forma no recuerdo, profesor. La forma que indica Marco es la única que recuerdo ahora. Mire que le expliqué la primera clase, mira, oye, a ver, no recuerdo. Así es, Vizcarra, muy bien. Victoria, printing, dice Victoria, ¿qué es eso? Printing, ¿qué será printing? Así es, Vizcarra, así es. Bien, entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Acá, a través de un JCP, tú habitualmente, JCP, colocas out.println, así. Pero ahora yo quiero imprimir con un servlet. Para imprimir con un servlet es esta variable que tú has puesto. Sal, X, Z, lo que tú quieras, sal.println, paréntesis, comillas, hola, listo. Es decir, si acá colocas tu variable out, obviamente para imprimir será out, si tu variable es así, pero si mi variable es X, acá será X. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de un JSP como palabra reservada es out.println, pero a nivel de un server no necesariamente. Es out.println, a nivel de un server no existe, es la variable. ¿Ya? Recuerden esto. Ya, por ejemplo, con un server estoy imprimiendo hola. Bueno, quiero ponerle negrita y a B, supongamos. Previo a él, posterior a él, puedo colocar mi etiqueta de HTML, encabezado, título, etcétera. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuántas líneas de código tengo ahí? 1 hasta la línea aproximadamente 25. ¿Ya? A ver, Herbias, si yo quisiera hacer eso a través de un JSP, ¿cuántas líneas más o menos involucraría tu código? Herbias, Vázquez, depende, dice Herbias. Depende de qué, Herbias. A ver, Herbias, depende de qué. A ver, vamos a escucharlo un poco a Herbias. ¿Puedes activar tu micrófono, Herbias, por favor? Sí, profe. Ahí está, a ver.
Depende de qué querías, ¿sabes? Coméntame. ¿Usted se refiere a solamente imprimir lo que quiero mostrar o de todo lo que involucra? Puntualmente lo que quiero mostrar, nada más. Ya, pues, si, no sé, si uso, por ejemplo, en el caso que hemos hecho nosotros, por ejemplo, para imprimir una tabla, o los No. contenidos de una tabla, A ver, mira, este ejemplo, lo que acabo de comentar. Quiero ya. hacer esto, le quiero imprimir hola, lo que estoy imprimiendo con un servlet, quiero hacerlo con un JSP. Quiero imprimir hola, nada más. ¿Cuántas líneas aproximadamente pondrás en tu código JSP? Mm, La pregunta es sencilla, Eric, ¿no? Para todos también, ¿ah? Bueno, pues serán cuántas líneas, 2, 3 líneas, 4 líneas de código, suficiente, ¿no? Porque se supone que vas a imprimir en la primera línea HTML, encabezado, título. La segunda línea la etiqueta body. Y en la cuarta línea, en la tercera línea, our.println y hola. Y en la tercera línea, la cuarta línea, cierres body, cierres HTML. Unas más líneas más, unas líneas menos, pero por ahí va, ¿no? Ok, si es estática, ¿por qué usar JSP? Si yo puedo imprimir de frente con un HTML. Ah, obvio, claro, pero la pregunta era con JSP o PCR, Ah, sí, este profe con una línea, ¿no? hasta con una línea, sí, claro, por eso la idea es que ustedes se manifiesten, pues, ¿no? Hasta con una sola línea. Ya, perfecto, pero mira a través de un server, ¿cuántas líneas? Solamente para que imprima hola, 25 líneas. Ellos no cambia, ¿no? Sí, pues ellos ya lo conocemos, ya, pues ya, 2 años ya lo conocemos. ¿Está bien? Lo bueno que ahora ya llega temprano, ¿no? Ya, pues antes, ¿no? El tráfico, decían, tráfico, siempre. Pero ya ahora ya, al menos ya no tiene problema del tráfico, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Claro, pues serio. Ya, muy bien. Entonces, mira acá. Ya, supongamos que un JSP lo puedes hacer, como dijo Eric, en una sola línea o de repente 2, 3, 4, pero ya, promedio 7, 8 líneas, exagerando cuando tu código está ordenadito. Pero mira acá en tu server, 25 líneas de código aproximadamente, más o menos, pero eso es un promedio, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a comprobar, a ver, acá ejecutemos, ok, nada más. Mientras va ejecutándose, vamos comentando. Como ustedes ven, a nivel de desarrollo, a nivel de programación, yo como programador puedo decir, ahí, un server involucra más código, pero definitivamente es un archivo compilado. Mira acá. No sé si en la parte superior logran visualizar. ¿Se logra visualizar, por favor? Sí, ¿no? Ya, simplemente dice hola y negrita. Pero miren la parte superior, sale el proyecto, el puerto, ¿no? Y el nombre del archivo. ¿Está bien? El nombre del archivo es simplemente, no se ejecuta como ejemplo 1.class, menos como ejemplo 1.java, sino a través de un server solamente se visualiza el nombre, nada más. Ya, siempre que se va a ejecutar un server, solamente se ejecuta visualizándose el nombre, más no la extensión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ustedes tranquilamente pueden ver el código fuente, mira, ver el código fuente de página y veo el código HTML devuelto. ¿De acuerdo? Estamos. Veo el código HTML devuelto, ¿no? Ya, bien.
Entonces, eso quiere decir que tranquilamente a través de un server, tengo la posibilidad de imprimir cualquier tipo de mensaje. Pero la ventaja es que es un archivo compilado. Cuando lo vas a poner en producción, cuelgas el archivo compilado, el .class. En cambio, con un JSP, tranquilamente ese código es accesible. Ahora, obviamente también acá puedo hacer operaciones. Mira, todo lo estoy programando en el process record. Y ese método lo llamo desde el doGet, desde tu post. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable, ¿no? Puedo declarar otra variable, ¿está bien? Y en una tercera variable puedo hacer cualquier operación, ¿está bien? En una cuarta línea, por ejemplo, acá puedo imprimir. ¿Ya? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que tú puedes hacer cualquier operación a través de un server. Puedes hacer operaciones y además puedes imprimir, devolver resultados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tú ya tienes este código. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí, como ustedes ven, tranquilamente tengo el texto y tengo, obviamente, el resultado de esa operación. Quiero generar salto en línea, obviamente manejan código HTML. Por ejemplo acá, DR, ¿no? Así. Ya, eso como primer ejemplo. Por lo tanto, recuerda que un server puede hacer, con este ejemplo, puede hacer operaciones, puede imprimir, devolver resultados. Ya, segundo ejemplo. Un server habitualmente se encarga de devolver resultados. O mejor dicho, un server es la encargada de capturar los datos de la lista. ¿Eso qué quiere decir? Que acá puedo elaborar un JSP. Elaboramos un JSP. Porque sabemos que todo JSP representa la lista. Registro. Todo el formulario lo puedes hacer con un server. Sin embargo, lo puedo de manera apropiada, para trabajar de manera ideal, lo voy a hacer con un JSP. El JSP recuerda que representa la capa de la lista. Por lo tanto, estoy creando un formulario con él. Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, acá yo elaboro un formulario. Dentro del formulario elaboro una tablita. Dentro de la tablita una fila, una primera columna que diga, por ejemplo, número 1. Otra columna donde te pida la caja de texto. Insertamos el tipo text, cuyo name, por ejemplo, txtn1, cuyo valor es igual a vacío. Ya, ¿de acuerdo? Eso representa a la primera fila. Segunda fila, número 2, txtn2. Número 1 y número 2. Ya, ahora sabemos que todo formulario tiene que haber un botón de tipo Submit. Entonces acá coloco un botón de tipo Submit cuyo valor es igual a aceptar. Y así como estoy colocando un botón de tipo Submit, coloco un botón solamente para completar esa celda, un botón que diga borrar, limpiar. Un botón de tipo Reset. Ya, veamos, mira, acá tengo un formulario para que se vea el código. Ahí está, ¿no? Todo el código. ¿Está bien?
Entonces miren acá, tengo número 1, la primera clase de texto, número 2, segunda clase de texto, un botón de tipo submit, donde a través del botón de tipo submit voy a enviar datos. ¿A dónde los voy a enviar? Ya no los voy a enviar a un JSP, sino los voy a enviar a un servlet. ¿Por qué? Porque el servlet es la encargada de capturar, procesar los requerimientos del cliente. Por lo tanto, acá le voy a indicar la propiedad action. Ahí le vamos a indicar el nombre del servlet que se va a encargar de capturar esos datos. Es decir, toda esta data, ¿a dónde va a ser enviada? A un servlet. Y acá voy a colocar el nombre del servlet. Claro que el servlet todavía no lo he creado. Aún no se ha creado. ¿Está bien? Lo voy a crear con ese nombre. Ejemplo 2. Fíjate que no se pone .java, tampoco .class, solamente el nombre. Y ustedes saben que precisamente acá tengo la propiedad método. De tal manera que si usas el método post, bastaría con programarla en el método post, do post. O en todo caso, programar tu código en process request, que es lo ideal, y llamarla desde el do post. Si haces transferencia acá con el método get, entonces bastaría con que tu código esté implementado en process request y lo llames desde el do get. ¿Ya? Sin embargo, si yo quiero que se adapte a ambos métodos de transferencia, lo trabajo así, ¿no? Por defecto, recuerden que va a trabajar con el método get. Ya. Entonces, tengo un formulario donde los datos van a ser enviados a ejemplo 2. Ejemplo 2 solamente como nombre. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda? A ver, hasta ahí pregunta Santos. Si puede activar su micrófono, excelente. Santos está, se fue. No está. Guaraca. Por ejemplo, en algún momento dado, si tú quieres tú quieres pintar, renombrar, ocultar los servlets, ya para eso vamos a trabajar con los frameworks especiales, porque los frameworks te proveen seguridad, donde tú vas a disfrazar el nombre, la extensión de un archivo. Todo ese código está almacenado en el método processRequest. Ya, entonces, ahora, hasta ahí, otra pregunta. Todo ese código, todavía acá tengo, ojo, ese código lo tengo en un JSP. ¿Por qué? Porque sabemos que todo JSP representa la vista, al formulario, a la interfaz gráfica. DoPost que vendrá a ser, dice, ¿no? DoPost precisamente es el método. Parece que Victoria estaba jugando ahí, un poco se distrajo, ¿no? Cuando tú vas a ejecutar el método el método processRequest, cuando tú vas a ejecutar el método processRequest, este método processRequest tienes que llamarla necesariamente desde el doGet o desde el doPost. ¿Está bien? Estamos. Necesariamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir? Si lo llamo desde ambos, quiere decir que mi aplicación, si lo llamo desde ambos, quiere decir que mi aplicación, este método processRequest, está preparado para hacer procesamiento con el método GET y el método POST.
Y eso dependerá de qué, dependerá pues cuando tú elabores formularios, dependerá qué mecanismo usas al hacer transferencia de datos. Y para eso acá tienes la propiedad método. Por ejemplo, si yo hago con la transferencia con método POST, a ver, un voluntario, ¿para qué sirve el método POST? Ustedes han llevado PHP y todo el asunto. Un voluntario, a ver, Santos, ¿para qué sirve el método POST de un formulario? Santos, ya, pero get también para enviar información. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia POST con get? El método POST envía no tiene límite. El método, así es, Vázquez, se envía información pero no se puede enviar, no se puede ver, perdón. Cuando tú vas a enviar datos confidenciales, DNI, número de tarjeta, o quieres loguearte usuario clave, es ideal trabajarla con método POST. Es más seguro, porque te oculta todo lo que tú envíes, lo oculta. No se visualiza en la barra de dirección. En cambio, el método GET lo visualiza. Es más inseguro. Por lo tanto, el método POST es para ingreso de datos confidenciales. Pero al ser más seguro es un poquito más lento. En cambio, el método GET es mucho más rápido, pero más inseguro. Ya, bien. Entonces, acá tenemos con el método POST, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que estos datos del formulario se van a transferir con el método POST ¿a dónde? A ejemplo 2. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo 2, en mi server, que todavía no lo he creado, que ahora lo voy a crear, en tu server tendrás que programar en el process request y ese método bastaría con llamarla desde tu POST, porque estás haciendo transferencia con el método POST. Si haces transferencia acá, en lugar de POST le das GET, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tu programación en ejemplo 2 tiene que estar en el process request, acá. ¿Está bien? Ahí. Pero este método process request bastaría con llamarla desde el método toGet, aquí. Eso quiere decir que el método toPost ya estaría de más. Por lo tanto, según el método, y si yo lo pongo ambos, si yo lo llamo a este método process request, desde ambos lo llamo, ¿cuál de ellos ejecuta? Obviamente de acuerdo al método. Si pones get, estará ejecutando solamente toGet. Si pones post, solamente estará ejecutando toPost. ¿De acuerdo? Precisamente es que todo formulario, pues, un formulario acá en una aplicación, tú puedes tener varios formularios. Por lo tanto, al tener varios formularios, pues vas a tener la posibilidad de indicarles cuál es el método de transferencia. Sin embargo, acá a través del for, ¿dónde está? A través del. Pero, sin embargo, yo puedo tener varios botones de tipo Submit. Hay un solo botón Submit. Y si yo quiero un botón, no sé, pues un botón ingresar, un botón actualizar, un botón eliminar, etcétera, para eso se le va a pasar a este botón de tipo Submit, se le va a pasar parámetros. Por ejemplo, algo así como ejemplo 2, un signo de interrogación y parámetros. Y ese parámetro indica, obviamente, qué archivo se va a encargar de capturar datos y mediante qué método de transferencia. Ahí va cambiando un poco.
¿Ya? ¿De acuerdo? Con parámetros. Bien. Ya tengo esta información. Voy a elaborar, ya recuerda, ya expliqué. Si yo no pongo la propiedad método, por defecto trabajará con el método que. Ya. Entonces los datos están siendo enviados a ejemplo 2. Ya. Voy a elaborar el ejemplo 2. Se elabora tal como está, mayúscula, minúscula, tal como está definido. Activo el casillero. Ya. Entonces, acá tenemos la programación del Process Records. Lo que yo voy a hacer es capturar los datos. ¿Cómo captura el valor de la primera caja de texto? ¿Cómo se captura el valor de la primera caja de texto? A ver, acá. ¿Cómo captura el valor de esta caja de texto? De esta segunda caja de texto. ¿Están viendo lo que estoy marcando? Así es. Muy bien, bichas. TXN1, TXN2. Ahora mira. Entonces, acá. Para capturar datos, mira, obviamente yo quiero tratarla como número. Entonces, en una variable A, capturo. ¿Qué voy a capturar? Mira, si yo quiero capturar datos desde un JSP, se usa request, ese nombre. O sea, request.getParameter. ¿Ya? Pero sin embargo, si yo quiero capturar datos desde un server, tengo que poner ese nombre. Si yo le doy X, acá le digo X.getParameter. Mira, por ejemplo, acá yo le digo X. Por lo tanto sería X.getParameter. ¿De acuerdo? Para capturar el valor de un componente. Se hace uso de ese parámetro. Por lo tanto, si quiero capturar datos de un JSP, request.getParameter. Si quiero, o sea, desde un JSP. Si quiero capturar datos desde un servlet, el nombre que yo defina como parámetro. ¿De acuerdo? Ya, lo voy a mantener como está, para no estar cambiando mucho. Ya, por lo tanto, sería request.getParameter txcn1. Obviamente, lo que tengo que hacer es convertirlo a una expresión entera. Esa es la variable A. Esa sería la variable B, que está capturando el valor de la segunda caja de texto. Y, por ejemplo, en una tercera variable, ¿está bien? Y luego, acá, para imprimir. Bueno, no lo tengo, no lo he declarado aún. Entonces le digo, print, writer, x igual a response.getWriter. Por lo tanto, acá simplemente le digo x.println. Un mensajito y la variable. La variable. Fíjate ahí, toda la programación ahí, y ese método lo llamo de doGet.doPost. Bastaría con el método desde acá, doGet. ¿Por qué? Porque por defecto trabaja con el método get. ¿Ya? ¿Estamos? Ejecuto el archivo registro.
Ahí tengo el formulario. Número 1, número 2, acepto. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya, bien. Ese es como segundo ejemplo. A ver, hasta ahí, un minuto. Preguntas, dudas. Así es. Recordando que esto es a través de un JSP, a través de un servlet, va a depender del parámetro. ¿Está bien? Request.getParameter, ¿no? Ya. Ahora, si yo quiero trabajar con base de datos, del mismo modo, voy al paquete procesos, elaboro acá un servlet llamada ejemplo 3. Ya, muy bien. Y toda la gran parte de la codificación con base de datos tú ya lo conoces. En otras palabras, compara este servlet como si fuera un Java Main Class. Compáralo con un Java Main Class. Compáralo con un Java Main Class. ¿Ya? ¿De acuerdo? Compáralo con un Java Main Class. Todo Java Main Class tenía un método principal. Public Static Void Main. Ese Public Static Void Main es como el método Process Record. Con toda la codificación tiene que estar ahí. Quiero manejar base de datos, lo que ustedes ya conocen. Import java.sql ***. ¿Está bien? Ya, perfecto. Quiero declarar variables que de repente necesito, a ver, por ejemplo aquí, ¿no? Ya, quiero declarar una variable para conectarme a la base de datos. Declaro una variable connect. Quiero ejecutar sentencia de tipo SQL, una variable de tipo statement. Quiero guardar la data consultada, una variable de tipo resource. Además, necesito una variable que identifique al driver de MySQL. ¿Está bien? Necesito la cadena. Cadena es igual a... Así es, ¿no? MySQL. ¿Cuál es la cadena de conexión? A ver, a propósito, vamos a preguntar. A ver, Arica, ¿cuál es la cadena de conexión para conectarme a una base de datos de MySQL? Arica. Arica, ¿cómo la cadena de conexión para base de datos, para una base de datos de MySQL? La sesión anterior trabajamos con una base de datos. La sesión anterior trabajamos con una base de datos. ¿Cómo se llamó la base de datos? Herbias. Pues si no participamos no vamos a avanzar mucho, ¿no? A ver, vamos a copiar su código que está definiendo ahí Vázquez. JDBC, dos puntos, MySQL, slash, una base de datos. Ayer, la clase pasada trabajamos con una base de datos. ¿Cómo se llama? Así es. Usuario. Adrián. Clave. MySQL. Son todas las variables que ya conocemos. Entonces, ahí tranquilamente, a través de un try catch, acá le digo, class.forName, llama a la variable driver.
Inicializo la variable con, donde es la variable donde voy a obtener la conexión a la base de datos. Cadena, usuario, clave. Ya, luego voy a asociar la variable tipo string con la conexión. Quiere decir que todo lo que yo ejecute, toda sentencia SQL que yo ejecute la voy a asociar con la variable com. Entonces acá le digo catch dos excepciones, ¿no? Y acá también E2. Ya, obviamente quiero hacer una consulta. Send.executeQuery. Acá aplicamos select asterisco from. A ver, voy a activar mi servidor de MySQL. Hay una tabla llamada Customer, cliente. Consultamos la tabla cliente. Los que no tuvieron la oportunidad de estar en la clase anterior, esta es la base de datos que compartimos. Está en Canvas. Hay una tabla cliente y dentro de él hay una lista de datos. Quiero consultar esa tablita. Queremos consultar esa tablita. Select asterisco from customer. Este select retorna valores. Retorna valores y se guarda en una variable de tipo resource. Una variable data. Ahora, por ejemplo, necesito imprimir los datos. Le digo acá, mientras existan datos sobre la variable data. Mientras existan datos, voy a imprimir. ¿Cómo hago para imprimir? Acá debo declarar una variable tipo prewriter. Ahí está la variable tipo prewriter. Es a través donde yo imprimo sal.println, imprimo una fila. Sal.println, acá imprimo una columna. Y ahí llamo, toda la data está en la variable data. Por lo tanto, acá tranquilamente le digo get data.getString. Todo lo puedo tratar como texto porque finalmente es para imprimir. Y para leer el primer campo es el número 1. Ahí está. Y eso lo repito, supongamos, para un segundo campo y un tercer campo. De ejemplo, campo 2, campo 3. Puede ser un bucle para imprimir toda la data. Sal.println. ¿Ya? ¿De acuerdo? Recuerda que una fila, y en esa fila imprime 3 columnas. Y eso es un proceso cíclico. Pero todo CRTD forma parte de una tabla. Entonces hay que imprimir antes del bucle una tablita. Imprimo una tablita. Y acá imprimimos. Terminado con el bucle, cerramos la tabla. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y el último paso es, como ya sabemos, el último paso, pues, terminando, por ejemplo, el bucle, habrá que cerrar la conexión como buena práctica, ¿no?
Cerramos la conexión. Y por último, como ya tenemos conocimiento, hay que incorporar el driver de la base de datos. Recordando, clic derecho sobre el proyecto, propiedades. A través del library vamos a llamar al JAR, al archivo YAR. Ya. Por lo tanto, ya incorporé el driver, por lo tanto, hasta ahí al menos ya debería estar imprimiendo esa data. Vamos acá a ejemplo 3. Ok. Mire acá, por favor. Ya se está visualizando las 3 columnas. A ver, hasta ahí. Preguntas. Mira cómo se ejecuta en la parte superior, no solamente el nombre del server. Tú dirás, lo puedo hacer también, lo que acabo de hacer, lo puedo hacer con un JCP. Claro, se puede hacer con un JCP. ¿Está bien? Se puede hacer con un JCP, pero pues definitivamente un código con JCP, mira, de repente 10, 12, 15 líneas. Acá con un server 50 y tantas líneas. Ya, ok. ¿Hasta ahí alguna duda, preguntas? A ver, Huaraca, Arica. Huaraca, Arica, preguntas. Ya. El getString es para leer un campo. Acá toda la data, toda la información que devuelve esta consulta se guarda en data. Por lo tanto, en data tenemos distribuidos los datos por columnas. ¿Cómo llamo a una columna de ese conjunto de datos? A través de getString, identificando el número de columnas. La primera columna, es decir, el primer campo de esa data es 1. Segundo campo, tercer campo. Y así puedes imprimir todos los campos. Siempre en el primer campo va a ser 1. ¿Y por qué como texto? Porque en realidad estoy consultando, estoy imprimiendo. Por lo tanto, cuando se consulte se imprima, va a salir con un getString. Sin embargo, tú puedes verificar el tipo de datos del campo y poner acá getIn, getAbol. Pero para lo que es impresión en salida, basta con getString. ¿Ya? Muy bien. Y por último, quiero hacer un segundo ejemplo con base de datos, pero haciendo modificaciones acá. Por ejemplo, hemos indicado que todo server tiene su método processRequest, su método doGet y su método doPost. Pero aparte de él, yo puedo crear mi propio método para organizar mi código. Por ejemplo, acá termina el método processRequest. Acá termina el doGet, doPost. Y debajo de él puedo crear mi propio método. Por ejemplo, para organizar mejor. Tengo mi método, imaginemos mi método conectar. Entonces, en este método conectar, a través de un try catch, acá ponemos, mira, voy a copiar mi código que tengo arriba. Acá, todo esto es la que se conecta a la base de datos, ¿no? Y obviamente van a haber dos excepciones. Estas dos excepciones. ¿Ya? Mira. Acá a través del método conectar, defino el driver, obtengo la conexión y luego obviamente asocio las sentencias SQL con la conexión. Pero sin embargo, mira, no lo reconoce la variable driver, la variable com. ¿Por qué? La variable cadena, usuario. Porque esas variables lo tengo declarado dentro del método processRequest.
Por lo tanto, si yo quisiera que esas variables sean usadas por otros métodos, hay que declararla ¿dónde? Afuera, es decir, al inicio. Corto y lo pongo acá al inicio de la aplicación. Al inicio. O sea, antes del método process records. Y con eso consigo que estas variables sean públicas. Mira, acá está. Por lo tanto, esas variables yo lo uso desde acá, mira. Ya tengo el método conectando. No hay necesidad, porque igual acá, porque en realidad cuando toda variable por defecto es pública, a nivel de un server. ¿Ya? Sin embargo, puede ser explícito y ponerla public y así. Podemos ponerlo, pero no hay necesidad. Así, ¿no? Eso cuando está afuera, pero cuando está dentro del método process records ya no se pone public. Así lo puedo poner. Ya. Entonces, yo tengo el método conectando. Terminando con ese método, voy a elaborar un método que imprima. Public void imprimir. Entonces, igual, a través de un try catch. Acá le digo, ese fue el exception. Entonces, ¿cómo puedo hacer para realizar consultas? El código lo tenemos en la parte superior. Ya, el código lo tengo acá en la parte superior, mira. Todo esto. Lo corto. Por lo tanto, aquí lo pego. Mira, no lo reconoce la variable sal.print sal. Entonces, esta variable lo he declarado también en el método process record. Lo declaro arriba. Aquí lo declaro. Puedes ponerla como public, pero no hay necesidad. Declaro la variable y acá simplemente la uso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Arriba lo declaro, antes del process record. Uso la variable. Por lo tanto acá, mira, ¿qué hacemos? Hago que la consulta, todo lo que retorne la consulta se guarda en data, imprimo la tabla, hago un bucle, termino la tabla. Eso para el método de imprimir. Y también puedo elaborar un método que se encargue de cerrar el flujo de datos. Cerrar. A través de un try catch, puedo cerrar el flujo de datos, puedo cerrar la sentencia que maneja los códigos SQL y puedo cerrar la conexión. Ya está. Tengo ahí el método de cerrar. ¿De acuerdo? Y tengo el método, como ustedes ven, tengo el método que se conecta, tengo el método que imprime los datos y tengo el método que cierra el flujo de datos. Obviamente esos métodos los llamaría desde el process record. Bastaría con llamar al método conectar, bastaría con llamar al método de imprimir y bastaría con llamar, terminado de imprimir, que llame al método cerrar. ¿Está bien? ¿Estamos?
Y ese método process request es invocado ya por el doGet y el doPost. El resultado debe ser el mismo. Si gustas, vamos a cambiar de tabla. Por ejemplo, acá cambiamos la tablita, ya no clientes, sino de repente países. Ya, países. Ejecutemos. Y ahí debe estar cargando ya la lista de países. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí. Preguntas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de esta manera lo tendrías tu código mucho más ordenado, ¿no? En líneas generales, tú puedes elaborar un servlet que te permita organizar mejor tu código. Es decir, aparte del process request, doGet, doPost, puedes tener tu propio método. Y esos métodos los llamas desde el process request. Y ese a su vez se llama desde el doGet y desde el doPost. ¿Ya? ¿Ok? A ver, Guaracas, ahí, dudas, preguntas. Ok, entonces, pregunto. A ver, un voluntario. Todo lo que estamos haciendo, recuerda que se va grabando. Por lo tanto, sería ideal que revises como a modo de práctica también, revises el video de cada semana que se está colgando. ¿Ya? Bien. Pregunto. Claro, o sea, como decía, ¿no? Todos los métodos, como decía, como buena práctica, la idea es mantener esa estructura. Pero si no, si voy a trabajar con método doPost, doGet, tranquilamente el método conectar e imprimir, cerrar, lo puedes llamar directamente del doGet o directamente desde el doPost. Uno de los dos por lo menos. Tienes que llamarla para que se ejecute desde el doGet o desde el doPost. Una de las dos. Pero necesariamente. Eso quiere decir que el método process request de repente podrías odiarla, ¿no? Lo requiere. Pero como buena práctica hay que mantenerla. Ya, para el ingreso de datos va a ser muy similar. Para el ingreso de datos tienes acá un formulario. Toda esa información va a ser enviada ¿a quién? A un ejemplo, a un servlet. Ejemplo 3 de repente. ¿Está bien? Y obviamente, ¿cómo captura los datos? Así como acá capturé. Bueno, lo dice en el ejemplo 2. ¿Cómo capturo datos? Así. Capturo código, apellidos, nombres, dirección, qué sé yo. ¿Y cómo inserto datos? Para insertar datos, acá yo estoy aplicando un select. Pero para insertar datos simplemente es, si tú vas a ejecutar un insert, sen.execute. Y acá tú pones tu código insert. Insert into el nombre de la tabla. Insert into el nombre de la tabla. ¿Está bien? Values, paréntesis y las variables que te capture el código, tu apellido, tu nombre, etcétera. Todo insert no retorna valores, simplemente ejecuta. ¿Y cómo? Con el método execute. Acá le das un insert y a través de values los valores que representa cada variable que has capturado previamente. ¿Ok? ¿Otra duda?
Otra duda, otra pregunta. A ver, veamos. Linches, preguntas. Bonilla está. Bonilla. Hola, Bonilla. ¿Qué pasó? Hace rato te llamé. ¿Qué pasó? No está ni por el chat, ni por ningún medio. Estabas inubicable. La idea es participar activamente, Bonilla. No es simplemente entrar a la sesión y ya está. Dejarlo por ahí abierto y aparentar que estoy en clases. No, la idea es participando. Porque eso también se está considerando. Cuando yo genero un reporte acá del Canvas, del Webix, que es la herramienta que estamos usando, yo emito reporte a la institución donde indica obviamente cada usuario qué tiempo se ha conectado. Y además la participación y todo ello. También indica el tiempo de inactividad. Es decir, tú puedes entrar, pero si no haces nada, igual esto te registra. ¿Ya? Ok. Entonces, de todas maneras, para que quede claro, para que después no haya observaciones en algún sentido, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda, por favor? Listo, muchachos. Entonces recuerden que la práctica, todo, por ahí, si que aún no se han dado cuenta, todas las clases se graban y yo lo subo. Ahorita a las 6 tengo clase en otro curso, hasta las 9:20. Entonces, terminado con él, se empieza a subirlo y a las 11, 12 de la noche ya tienen el video colgado. Por lo tanto, para que lo puedan revisar, lo puedan practicar. Recuerden que toda guía de laboratorio se habilita los días miércoles. Miércoles en la mañana. Y se cierra los martes en la noche. Un día antes de la próxima semana. De la próxima sesión, ¿no? Es decir, que tienen muchos días para poder desarrollarlo. No esperen a la última hora. ¿Ya? Se habilita el miércoles y se cierra un martes, el martes próximo. Y así es para cada semana. Tienen muchos días, por lo tanto no esperen último momento. Ok, muchachos. Profe, una pregunta. Dile. Profe, el tema de Spring, ¿en qué semana lo vamos a comenzar a ver? No, que semana 9 o 10, ahí está el sílabus, Ah, ok. Gracias. Sergio. No entiendo tu pregunta de esta acá. No sé si alguien puede explicar lo que pregunta Guaraca, porque la verdad yo no entiendo. Creo que dice que le salieron muchos errores en el último laboratorio. Ah, ya, muy bien. Tiene cero entonces Guaraca. Perfecto. A, Así. a buena hora me avisas para ya no revisar tu trabajo. Eso es bueno, tiene que estar avisando para que me facilite el trabajo, estar revisando. Pues. ¿Sí o no, Vázquez? Bueno, no, me salió por error, pero al final sí llegué a hacerlo. ¿Y cómo es eso? Pero demoré mucho porque al momento de hacer el insert, no, la información como que al momento de hacer el insert en Java me daba puro error en la consulta, no sé por qué. No sé si estaba pasando mal los parámetros o qué sería. Eso es como que, oye, profe, ¿sabes qué? Fallé todos los goles, pero ganamos. ¿Cómo es eso? Y ya me descuadraste, Guaraca, de verdad. Mejor ahora yo soy integrador, dice, ¿no? Pues Guaraca, ¿cómo es eso? Si tú codificas y te sale una serie de errores, comentamos, ¿no? Es lo que a veces pasa eso. Pero, o sea, aparentemente hay un error de código, pero cuando lo ejecuta todo bien. Es un problema de tu IDE. Es un problema de tu IDE puntualmente. O sea, no es que necesite instalar, sino te está consumiendo bastantes recursos. Y puede que tu máquina necesite memoria. ¿Ya? Así que, Guaraca, tienes chamba por eso. Aprovecha por tu integrador.
de uno, disculpa, Guaraca, tú obvio, pues, eso no, pues, definitivamente, ¿no? Pero no sé, pues de repente por ahí ya están cargando tus juegos ahí de pelea, no sé, tus juegos no están consumiendo demasiada memoria. Yo sé definitivamente tu laptop pues es de última generación, 256 gigas de RAM, ¿no? Pero puede que tus juegos hayan estado consumiendo demasiados recursos. Ya, tranquilo, ya. Así es. Ya, ok muchachos, otra pregunta por favor. Así que revisen, repasen por favor, ahí tienen toda su práctica. Listo. Ok, cuídense muchachos, nos vemos. Revisen el video por favor. Chao, chao, cuídense. Chao Vázquez, nos vemos. Victorio, ya sabes, no juegues, por favor, atiende la clase. No, no, tranquilo. Ya tomé lista. ¿Quién llegó tarde? Vizcarra. Ya, ok, ahora lo actualizo.